Mi nombre es Magdalena, soy licenciada en Ciencias Biológicas y hoy me encuentro realizando un máster en Biotecnología Avanzada en Málaga, España. Bueno, yo me recibí, me gradué de la licenciatura a principios de este año y como todos cuando terminamos la carrera nos preguntamos qué hacer, para dónde seguir y bueno, yo tenía varias opciones, podía hacer un doctorado en Argentina, podía buscar un trabajo, probar suerte buscando un trabajo allá, pero tenía una inquietud que la tenía hace años, que era viajar y era cambiar de escenario y con una intención de tener también un crecimiento personal y conocer otras culturas. Se lo comenté a una amiga y ella me pasó el contacto de Hermes Millennials, que tenía una conocida que ya había tenido la experiencia, así que también me contacté con ella y me contó de su buena experiencia con los chicos. Así que por ahí, por mayo, me animé a hablar con ellos y bueno, ellos me dieron la motivación para seguir este camino y nos pusimos a preparar la inscripción. Básicamente, ¿cuál era la principal problemática que tenías? ¿No? Tenías este plan de irte a España a hacer el máster, pero ¿qué sentías por ahí que era lo que se te complicaba? Y cómo de alguna manera sientes que con lo que de alguna manera que te ayudamos a resolverlo, ¿no? Básicamente, creo que un poco nos decías de la parte de encontrar programas o de la postulación, esta parte de los documentos que no tenías listo, que es igual bueno mencionarlo, porque hay muchos que nos escriben, oye, que no tengo el título, que no tengo las notas, y bueno, en tu caso vimos que básicamente se puede postular sin tener el título listo en la mano, que con un título en trámite funciona, lo que sí o sí tienes que tenerlo después, una vez que termines, una vez que estés admitida y cómo te presentas en España y cómo hiciste esta matrícula después, ¿vale? Ese cuentecillo creo que está bueno porque es una buena experiencia que a los demás que están dudando les sirve. Bueno, yo decidí hacer el máster, pero no sabía cómo encararlo. La verdad que sola no lo podría haber hecho, o al menos me hubiera llevado mucho tiempo, no sabía qué camino seguir, cuál era el primer paso, y ellos fueron muy claros en los pasos con la información que me dieron. Además, yo como decidí hacerlo en mayo, tenía poco tiempo, la verdad, para presentar mi documentación, para aplicar. Creo que fue en julio, a finales de julio, así que ellos me guiaron para recolectar la información, la documentación, pero en mi caso tenía un problema que como yo me había recibido a principios de año, todavía no tenía el título en mano, estaba en trámite, pero de todas formas, con unos certificados de título en trámite y con una declaración jurada de mis notas y algunos otros certificados, apliqué al máster y bueno, en Málaga me aceptaron con esos papeles transitorios y finalmente, antes de venir para España, obtuve el título ya y lo presenté cuando estuve acá, cuando llegué a España, lo presenté en la universidad y sin problema, ya estoy cursando. Y lo último sería, bueno, un poco qué te ha parecido si puedes, no sé, cómo fue tu experiencia también con la parte del visado, que también a veces puede ser algo engorroso. En tu caso, que no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero me acuerdo que hubo algo ahí que salió mal, que después tuvimos que correr, que con la Eli, no recuerdo ahora exactamente qué fue. Pero bueno, eso, ¿cómo fue tu experiencia con el visado, con el proceso de llegar a España y cómo estás encarando ahora el proceso, ¿no? A pesar de las dificultades del máster, etcétera, ¿cómo ves el futuro a partir de ahí? Bueno, el siguiente paso fue pedir la visa de estudio. Yo en mi caso no tengo pasaporte europeo, tengo un pasaporte argentino, así que necesitaba una visa de estudio para que me den permiso para entrar al país. Este trámite lo realicé en Buenos Aires, en la capital. Y bueno, los chicos de Hermes con Eli y Fran me tramitaron todas las citas para presentar la documentación, me guiaron en la documentación que tenía que juntar, que era bastante. Yo estaba llena de dudas, tardé bastante en juntar la documentación.
pero finalmente llegué al día de la cita, presenté los papeles, me los aceptaron, con una dificultad que tuve en ese momento de que la fecha de mi carta de aceptación del máster no coincidía con el seguro médico, con la fecha que comenzaba mi seguro médico, así que, bueno, yo vivo lejos de Capital Federal, a unas 6 horas, y tenía solo esa oportunidad para presentar los papeles, así que un poco me dio desesperación, pero los chicos me ayudaron, ellos se comunicaron con el seguro médico y bueno, pudimos solucionar el problema de la fecha, que fue muy rápido, la verdad lo solucionamos súper rápido y yo en esos días pude presentar los papeles y a los 15 días me aceptaron la visa y ahí, una semanita después, ya estaba preparando las maletas y viajando. Buenísimo. O sea que al final, entre que empezaste con el proyecto en mayo y llegaste a España, ¿cuánto habrán pasado? Menos de 6 meses, ¿verdad? Sí, fue muy rápido, pero bueno, era el momento y la oportunidad la tenía ahora, así que tomé la decisión y me aventuré. Genial. Oye, bueno, y a lo último, ¿qué le dirías a alguien un poco que está piensa en la Magdalena de Mayo, ¿no? Que está como en ese momento de dudando, de ese, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Me quedo acá? ¿Me voy? ¿Me largo? ¿Por dónde encaro? ¿Qué consejo le darías de la parte de vista, yo creo que emocional, ¿no? ¿Cómo encarar ese proceso si realmente tienes pensado irte a hacer un posgrado en el extranjero, por ejemplo, un posgrado en España? ¿Y cómo visualizas tu futuro a partir de ahora ya que estás ahí? Bueno, yo soy una persona muy miedosa, la verdad, pero siempre decido juntar valentía y lanzarme. Cuando estaba en Argentina, la verdad que sentía que, que donde estaba no podía crecer o quizás con solo un título de licenciada no me sentía segura. Era por ahí una cuestión más mía, pero necesitaba moverme, creo. Necesitaba cambiar el escenario, el contexto y también era una búsqueda de crecimiento personal. ¿Qué le aconsejaría a una persona que está dudando? Que no dude más, que se lance. Nada, si ya tiene la inquietud de hacerlo, que tome la decisión que va a ser lo mejor. Si no, uno se queda con la idea de qué pudo ser y creo que lo mejor es animarse. Los cambios para mí siempre son buenos, siempre hay una enseñanza en algo nuevo, entonces, y no hay forma de que te vaya mal, siempre se aprende de algo, no sé, si uno quiere crecer se tiene que mover. Me parece excelente, May. Oye, te agradezco la verdad un montón por el espacio. Creo que, como dices, es una excelente idea siempre probar, ¿no? Si ya no tienes inquietud, pues si no te quedas en los subjuntivos del que hubiera pasado. Claro, después el camino nunca es lineal, siempre es engorroso, ya lo verás durante todo el transcurso de tu máster y después lo que viene más adelante son retos nuevos, pero es como lo hablaba con Leandro, otro muchacho que fue hace poco también, que está en Granada ahora, que esto hay que verlo como pequeñas batallas, ¿no? Como todo en la vida, pequeñas batallas que vas ganando cada día. Encontrar el máster, irte a España y partir el máster es una gran batalla, pero luego empiezan otras, ¿no? Entonces, de repente, irlas luchando a poquito y bueno, pues eso.